cómo capacitar en forma integral, ¿sí? En este tema, la meta es enumerar los aspectos claves de una capacitación integral. Esto está directamente relacionado con el tema que vimos antes de la necesidad importante en nuestros equipos de trabajo, en nuestras iglesias, de capacitar a la gente, de que la gente pueda aprender a saber hacer las cosas, ¿sí? Entonces vamos a pensar juntos en el área de la capacitación integral. Evidentemente esto tiene que ver con equipos misioneros, con obreros, con iglesia, con ministerio, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Vamos a pensar juntos entonces en la capacitación integral. La capacitación integral está compuesta por tres grandes bloques. La primera es el saber, esto tiene que ver con el conocimiento teológico, misionológico, cultural, lingüístico u otro tipo de conocimiento que nosotros podamos incorporar que nos sirva para realizar el ministerio. El segundo componente es el ser, ¿sí? Aquí está nuestro carácter, las conductas que debe evidenciar un obrero, un misionero, sus formas de comunicarse, de actuar, de reaccionar, de comportarse, de cumplir con las responsabilidades. Esto es lo que nosotros llamamos carácter, ¿sí? Cuando miramos el área de la persona, no lo que sabe ni lo que hace, sino su carácter, quién es, cómo actúa, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos el segundo componente de la capacitación integral. El tercer componente es el hacer, o sea, las habilidades. Como decíamos recién, capacitarse y aprender es saber hacer algo, ¿sí? Entonces aquí las habilidades desarrolladas en un obrero, en una persona, pueden ser las relaciones, el idioma, la comunicación, el evangelismo, el discipulado, la formación de líderes. Estas son áreas ministeriales del hacer que la persona tendría que desarrollar en el campo de la acción. Por lo tanto, la capacitación integral significa trabajar en estas tres áreas a la vez, ¿sí? No esto de decir, bueno, 2 años estudio teoría, ahora voy a practicar, después voy a desarrollar el carácter. Bueno, no termino más. Y aparte esto no es saludable. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tres partes separadas, somos una persona que incluye estas tres cosas. Por lo tanto, lo mejor es avanzar parejos, equilibrados, en las tres áreas, ¿sí? Teoría, esa teoría que aprendí, ese conocimiento, enseguida lo tengo que aplicar en la acción, y esa acción tiene que ser hecha de la manera correcta, o sea, con la conducta correcta, con el carácter correcto. Y ahí avanzo, voy por el próximo escalón, aprendo conocimiento, lo pongo en práctica y lo pongo en práctica de la manera correcta. Y ahí avanzo al tercer escalón, y así voy subiendo, ¿sí? Cuando hablamos de capacitar líderes, pastores, obreros, estamos hablando justamente de darle las herramientas para avanzar en estas tres áreas a la vez, ¿sí? Si ustedes han seguido los entrenamientos, han visto que continuamente nosotros estamos hablando de las tres áreas. Enseñamos conocimiento, pero damos la parte práctica y también hablamos de cómo se debe hacer eso, porque el trabajo debe hacerse de manera digna, debe hacerse de manera ética, debe hacerse de manera correcta, como honra al Señor, y eso tiene que ver con el carácter, con el ser. Entonces, aquí tenemos los tres componentes que hacen a la capacitación misionera integral o de obreros. Este proceso de capacitación, evidentemente, tiene distintos componentes y vamos a tratar de, por lo menos, mostrarlos simplemente. Las tres áreas en las que vamos a trabajar es el saber, el ser y el hacer, ¿sí? ¿Qué tiene que ver estas tres áreas con nuestra vida? Bueno, el saber tiene que ver con el desarrollo de nuestra mente. El apóstol Pablo habla de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? O sea que aquí está hablando de todo aquello que tiene que ver con que nuestra mente se desarrolle aprendiendo más conocimiento y cosas que pueden ser útiles para el ministerio. El ser tiene que ver con lo que llamaba los judíos el corazón, ¿sí? Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu vida. Y aquí estamos hablando del carácter, de lo que la persona es. Y finalmente el hacer, cómo yo pongo esto en práctica rápidamente. Cuando vemos la parábola de el buen samaritano, por ejemplo, la conclusión de Jesús
no es una conclusión que dice andá y aprende algo relacionado con la mente, no dice hacelo de tal manera al corazón, sino que tiene que ver con la acción. Dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, esto que entendiste acá en teoría con esta lección, andá y hacelo. ¿Sí? La forma de crecer en la fe es hacer las cosas, pasar a la acción rápidamente, ponerla en práctica. Ahí aprendo, ¿sí? Tercer componente, esto de saber relacionado con la mente, evidentemente tiene que ver con todo lo que es conocimiento. Por lo tanto, todo lo que yo pueda incorporar de conocimiento en mi vida, esto va a ser un primer paso que me va a ayudar en mi proceso de capacitación. Evidentemente ese conocimiento tiene que ser desarrollado con el carácter correcto, y aquí de nuevo encontramos la importancia de la forma en que hacemos las cosas y cómo nuestra persona va a desarrollar ese conocimiento. Por lo tanto, trabajar continuamente en cómo hacemos las cosas es muy importante, porque ahí se va demostrando cuál es nuestro verdadero carácter. Y tercero, este hacer, evidentemente, si lo empiezo a desgranar, tiene que ver con habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que yo necesito capacitarme para la tarea que Dios me ha llamado a hacer? Evidentemente esto puede variar entre un líder de célula, un pastor, un misionero, un líder ministerial en un ministerio específico como los niños, por ejemplo. Las habilidades cambian. Por lo tanto, yo no tengo que aprender todas, tengo que aprender aquellas que realmente voy a necesitar en mi trabajo. Y si no las tengo, ¿sí? Tengo que armar un equipo y sumar gente que tenga esas habilidades. Finalmente, los fundamentos doctrinales vienen a través del conocimiento, la mente y la teoría, ¿sí? Aquí es donde yo necesito tener un fundamento firme. ¿De dónde sale todo lo que voy aprendiendo? Yo puedo tener distintas fuentes para mi formación, para mis fundamentos doctrinales y ministeriales o de fe, si quiere ponerlo más simple, ¿sí? ¿Cuál es mi fuente? Mi fuente es la cultura, lo que hace mi iglesia. Mi fuente es la palabra de Dios. ¿Cuál es mi modelo? ¿Lo que hace mi iglesia o es un modelo bíblico? ¿Por qué hacemos esto? ¿Porque lo enseña la palabra de Dios o porque hace 20 años que mi iglesia lo hace y no sabemos bien por qué lo hace? Bueno, identificar la fuente del conocimiento que nosotros vamos a aplicar en nuestra vida es clave. Por eso tiene que haber un ejercicio continuo donde yo leo la Biblia, la leo todos los años, la aprendo cada vez más, escucho cada palabra del Señor, la trato de poner en práctica para que mi fuente de información principal sea la palabra de Dios, los principios bíblicos y los modelos que Dios da para su reino. ¿Cómo lo llevo a cabo? A través de mi conducta, ¿sí? Voy a llevar a través de mi conducta esos fundamentos y conocimientos que voy adquiriendo y los voy a aplicar, evidentemente, en el ministerio de una manera práctica. Por lo tanto, continuamente nosotros estamos trabajando en todas estas áreas en un proceso de capacitación continua, ¿sí? Que va trayendo una mayor calidad del servicio que nosotros damos a nuestro Señor. El saber, el ser y el hacer son las tres áreas de educación en un obrero cristiano, y aquí lo que queremos señalar es que nosotros tenemos diferentes maneras de hacer esto. Nosotros le damos mucha importancia a la parte formal de la capacitación, de que una persona venga y se siente en un lugar, y esté en un aula, y esté 2 horas, y esté 8 horas, y aprenda teoría, y lea un manual, y repita cosas, y sepa contestar preguntas, ¿sí? Le haga un examen que es teórico, ¿sí? Entonces él contesta 10 preguntas, tenés un 10 en este tema, pero el saber, esta parte formal de la educación, es solamente un 30% de la formación de una persona. La parte del ser no se puede desarrollar en el aula. Esto es una parte no formal. Por eso continuamente nosotros hablamos de que los pastores, los líderes de grupo pequeño, los líderes del ministerio tienen que modelar. ¿Qué es lo que se modela? Se modela el carácter, se modela la conducta, se modela la forma de trabajar, la forma de hablar, ¿sí? El respeto, la verdad, la ética. Esto no se puede enseñar en un aula, esto se enseña con vida, ¿sí?
Por lo tanto, si yo solo voy al aspecto formal de conocer teoría en un aula, estoy solamente quedándome con un 30% de lo que yo podría capacitarme como un obrero. Y lo tercero es el hacer. ¿Y el hacer dónde se desarrolla? También en lo informal. Ninguna persona que se prepare en un aula, en esa aula va a poder ejercer su ministerio, ¿sí? Por lo tanto, va a tener que salir afuera, va a tener que ir a la gente perdida para evangelizar, va a tener que hacer discípulos, va a tener que abrir grupos pequeños, va a tener que plantar iglesias. Todo eso es en un campo informal. Si usted mira este gráfico, se va a dar cuenta de que nuestra formación se realiza o se tendría que realizar mucho más, o sea, el doble en lo no formal, ¿sí? Y en lo informal que en lo formal. Ahora, ¿a qué le damos nosotros más valor? A lo formal. ¿Sí? Está la gente que tiene un certificado y dice, mirá, tengo un certificado de tal cosa. Certificado teórico, ¿sí? No práctico. No sabemos si lo sabe hacer. Y no sabemos cómo lo va a hacer porque no sabemos cuál es su carácter. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos un ejemplo muy claro de que nosotros le damos más importancia a lo formal. ¿Sí? Ahora, cuando miramos los evangelios y miramos a Jesús formando discípulos, nos damos cuenta de que Jesús utilizó más lo no formal y lo informal para formar a sus discípulos. Por eso muchas veces tenemos los resultados que no nos gustan y decimos, ¿cómo? Yo acá tengo un instituto, tengo un seminario, acá enseñé a 30 personas y cuando le preguntan a las 30 personas dónde están, no están haciendo ministerio, no están plantando una iglesia, no están trabajando, no están evangelizando, no están como misioneros. ¿En dónde están entonces? Bueno, esto es muy simple. Si Jesús se enfocó en lo no formal y en lo informal para formar a sus discípulos, ¿sí? Principalmente se enfocó en estas partes, es porque hay un resultado al final de ese proceso. ¿Sí? La formación del carácter y las habilidades es lo que va a habilitar a una persona, le va a dar autoridad, le va a dar confianza, le va a permitir decir, yo sé hacer esto y lo sé hacer correctamente como Dios quiere. La otra persona puede tener un papel, es importante que lo tenga, pero si no acompañó con el desarrollo de su carácter y de las habilidades ministeriales, lo único que tengo es un papel. El papel tiene significado si yo al lado de eso he desarrollado mi carácter y he desarrollado la parte práctica del ministerio en el cual me estuve preparando. Si hice un curso de evangelismo, está bueno que tenga el certificado de evangelismo, pero mejor está en que yo pueda decir, gané 3 personas para Cristo. Si estoy haciendo un curso de discipulado, está bueno tener el certificado de que hice un curso de discipulado, pero mejor está poder decir, acá formé 3 discípulos nuevos que ya están discipulando a otros. Si tengo un certificado de que soy un plantador de iglesia, mejor sería que yo pueda decir, mirá, ya planté una iglesia. ¿Sí? Me explico, son ejemplos, ¿sí?, de cómo nosotros hemos enfocado en lo formal y hemos perdido el objetivo de capacitar, porque hemos creído que por capacitar en lo formal ya hemos formado gente. Esto es limitado, esto no es así. Por eso cuando nosotros miramos los resultados, decimos, ¿cómo? Si hay tanta gente pasando por los institutos y los seminarios, ¿sí?, tendría que haber un montón de iglesias plantadas, tendría que haber un montón de gente ganada para Cristo, y sin embargo no están. Entonces, necesitamos volver a un modelo que, sin dejar de enseñar lo formal, no está mal enseñar lo formal, pero sí tengo que agregar lo no formal en el desarrollo del carácter y tengo que agregar lo informal en las habilidades ministeriales y prácticas que una persona tiene que desarrollar. Contextos de la capacitación. ¿En qué contextos podemos desarrollar estas capacitaciones o se desarrollan naturalmente estas capacitaciones? El saber generalmente lo desarrollamos en un contexto de aula o escuela, o espacio físico o virtual donde nos reunimos a capacitarnos, ¿sí? El ser y el carácter se desarrollan en la comunidad. Por lo tanto, yo necesito colocar a ese alumno o a esa persona en medio de una comunidad en la cual él se interrelaciona y trabaja. Ahí se va a desarrollar su carácter. Ahí yo voy a poder ver si él realmente es una persona que hace las cosas bien, de la manera correcta, si no se enoja, si trabaja en equipo, si se relaciona correctamente, si no miente, si cumple principios éticos. Todo eso lo voy a ver a esta persona insertada en la comunidad trabajando. Es la única manera
que yo pueda ver cómo él se está desarrollando en esta área. Y tercero, en el trabajo y el ministerio, ¿sí? El contexto del hacer, evidentemente, tiene que ser trabajo y ministerio. Y si tendría algo que agregar, diría trabajo y ministerio con personas, no con programas. Jesús no tenía programas, Jesús trabajaba con gente de carne y hueso, ¿sí? Paralítico de Betesda, mujer samaritana, Gadareno, Nicodemo, todas personas. Jesús se enfocaba directamente en trabajar con ellas, traerlas al reino y llevarlas a un compromiso con el reino. Entonces, cuando nosotros pensamos en el contexto de la capacitación, en la parte práctica del hacer, tenemos que pensar cuáles son los trabajos y ministerios que esta persona va a desarrollar, ¿sí? Fuera del templo, fuera de la iglesia, hacia las personas, hacia la comunidad. ¿Cómo es este proceso de capacitación ideal para un obrero, un misionero, una persona en el ministerio? Primero, instrucción. Evidentemente la persona necesita algunas instrucciones. Cuando el Señor Jesús mandó a los 70, Él dice que los llamó para enviarlos y les dio instrucciones, ¿sí? Entonces, todos necesitamos instrucciones, porque evidentemente en la capacitación algo estamos haciendo, algún objetivo estamos persiguiendo, por lo tanto necesitamos la instrucción, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que saber, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el plan, cuándo lo vamos a hacer, cómo. Instrucción. Cuando la instrucción está, viene la práctica. Tengo las instrucciones, tengo mi lista de cosas para hacer, bueno, ahí voy entonces y las pongo en práctica, las hago, las ejecuto, las realizo, ¿sí? Terminé la práctica, me voy a evaluar. ¿Cómo? ¿Lo hice? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hice? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Hay una forma más efectiva de hacerlo? ¿Puedo lograr mejores resultados? Evalúo. Terminé de evaluar, me voy a las instrucciones de nuevo. ¿Por qué? Porque quiero renovar las instrucciones, ver cuáles son, renovar el enfoque en lo que estoy haciendo, las recibo, las pongo en clara, empiezo una nueva semana, un nuevo mes, tengo nuevas instrucciones, ahora me voy a la práctica. Si yo estoy viviendo en este proceso de capacitación continua, de tener las instrucciones precisas, de ejecutar la práctica y de evaluar continuamente, estoy en lo que se llama en un proceso de mejora continua, en mi vida, en mi ministerio y en mi iglesia. No hay forma de que no mejoremos. ¿Por qué? Porque siempre estamos revisando las instrucciones y lo que vamos a hacer, estamos poniendo en práctica y estamos evaluando si esa práctica está dando los resultados que esperamos. Entonces, de esta forma estamos continuamente creciendo en nuestra madurez, en nuestra práctica, en nuestro conocimiento de lo que tenemos que hacer y seguramente vamos a estar también avanzando en nuestro proyecto de trabajo. El costo de no capacitarse, ¿sí? Si usted cree que la capacitación es costosa, dice un autor, pruebe con la ignorancia, ¿sí? El alto costo de no capacitarse. Fíjense el alto costo de no capacitar a una persona, ¿sí? Primero está el costo financiero. ¿Por qué? Porque perder un obrero es perder una inversión de muchos miles de pesos que uno coloca en la vida de una persona, ¿sí? Hay un costo financiero cuando uno no se capacita. Cuando la persona no se capacita, esta persona va a ir al campo y va a hacer un mal trabajo, ¿sí? Por lo tanto, en primer lugar, si nosotros no invertimos correctamente y si no formamos bien a esta persona y ella no se preparó de la manera correcta, ese trabajo en el campo puede llegar a traer problemas, puede llegar a traer que esa comunidad no quiera recibir el Evangelio de nuevo, que ese obrero afecte la vida de otras personas. Por lo tanto, primero hay un costo financiero de haber invertido en alguien, ¿sí? Y que esa capacitación realmente no esté dando los resultados que esperaba. Segundo está el costo emocional, ¿sí? El obrero vuelve o queda fracasado después de esta experiencia. Si él no se preparó para esta tarea, si no lo hizo conscientemente, ¿sí? Si no lo tomó con seriedad, si no cumplió todos los requisitos de su capacitación, entonces hay un costo emocional donde él vuelve con una sensación de fracaso y no quiere volver más al campo. Tenemos muchos obreros que no quieren volver más al campo y de hecho su llamado ha desaparecido. ¿Por qué?
porque al no capacitarse no han estado preparados para la tarea que Dios los estaba llamando. Dios siempre se tomó tiempos para formar a las personas que Él llamó para el ministerio. Podemos ver una preparación en Moisés, podemos ver una preparación en Josué, podemos ver una preparación en Pablo. ¿Sí? En todas estas personas nosotros vemos un trabajo de preparación de parte de Dios antes de colocarlo en la obra que Él quería desarrollar a través de ellos. Está el costo de la obra, ¿sí? El costo para la obra, porque cuando un obrero vuelve porque no pudo hacer su trabajo, ¿sí? Porque no se capacitó correctamente, la iglesia se desilusiona. El costo para la misión es alto. Se debilita para futuros envíos. Hay muchos pastores que dicen, no, yo no ofrendo más para la obra misionera, ni voy a apoyar a ningún obrero porque lo apoyé y me falló, hizo un desastre. Bueno, acá hay una responsabilidad, por eso hay que cuidar todo el proceso. Cómo estamos formando y capacitando a nuestra gente es clave para que los que salgan a hacer el trabajo ministerial o misional, ¿sí?, lo hagan de manera seria y correcta. Y esto no hay que apurarse. ¿Por qué? Porque cuando el trabajo está bien hecho, esto genera que más gente quiera apoyar el trabajo. Pero cuando el trabajo está mal hecho y este obrero no hace un buen trabajo en el campo, la iglesia se desilusiona por ese trabajo, se debilita para futuros envíos y en algunos casos nunca más quiere colaborar en el apoyo de un obrero. Por lo tanto, tenemos que tomar con mucha seriedad el costo de capacitar correctamente y seriamente a las personas que vamos a colocar en el ministerio. Resultados de la capacitación integral, ¿sí? Lo que buscamos cuando capacitamos en forma integral a las personas es evidentemente muchos aspectos. Nosotros, por ejemplo, en el Centro Misionero de Tigre manejamos unos 15 áreas de desarrollo que a través de las distintas materias, la vida en comunidad y el trabajo práctico, ellos van a ir adquiriendo 15 áreas diferentes de desarrollo. Ahora, para resumirlas, aquí tenemos algunas. Uno de los resultados que buscamos es madurez espiritual, ¿sí? Y esto no se logra solo con libros. La madurez espiritual es un proceso de crecimiento en una persona que tenemos que acompañar justamente ofreciendo los 3 espacios. El espacio del aula, el espacio de la comunidad para desarrollar el carácter y el espacio de la tarea práctica ministerial para desarrollar las habilidades. También buscamos un resultado de bienestar físico y emocional en la persona, y esto también es muy difícil lograrlo en un aula solamente. Necesitamos trabajar en la comunidad y en la parte especialmente de evaluación de los obreros, ¿sí? Cómo usted cuida su físico, cómo se hace un chequeo una vez por año para ver si está bien, cómo usted evalúa de alguna manera si emocionalmente está sano para desarrollar el trabajo ministerial. Todo esto ayuda a una preparación completa. Comprensión bíblica y teológica, aquí sí el aula sirve porque tengo que arrancar de la lectura y la comprensión de la palabra de Dios, de los temas, de la teología, de todos los temas bíblicos que podemos encontrar, y aquí sí el aula puede ayudar mucho, pero también hay que ir más allá de simplemente leer y comprender y contestar un examen, porque la comprensión bíblica tiene que ver con cómo yo pongo en práctica eso que estoy leyendo en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es práctica, o sea, la tengo que poder llevar al plano de la acción en mi vida. Y si yo enseño esto a mis discípulos desde el primer día, a que cada verso que leemos, cada pasaje que estudiamos, no es para saber más, es para ver cómo lo puedo aplicar en mi vida, ¿sí? Por lo tanto, esta comprensión bíblica y teológica es necesaria para tener un buen fundamento de nuestra fe cuando salimos al trabajo cristiano, ¿sí? Y está fundamentada en el estudio, en la comprensión y en la puesta en práctica de lo que vamos aprendiendo. Otro resultado importante es el carácter y la ética cristiana en el obrero, y esto evidentemente se va viendo en el comportamiento de la persona, por eso hablamos de un contexto de comunidad para poder desarrollar esta área del carácter y la ética cristiana. El otro aspecto muy importante que buscamos como resultado de la capacitación integral son las relaciones saludables, ¿sí? Y de nuevo, esto tiene que ver con la vida en comunidad, con el trabajo juntos, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros vemos cómo la gente se relaciona
cómo la persona se comunica, cómo es honesta en su comunicación, cómo es respetuosa, cómo guarda la verdad. Todo esto hace a que la persona pueda desarrollar relaciones saludables, ¿sí?, que son claves para poder desarrollar ministerio de manera sana. Y finalmente, por supuesto, buscamos resultados en cuanto a las habilidades ministeriales. Una persona tendría que saber evangelizar, saber hacer discípulos, saber formar un líder de grupo pequeño, abrir un grupo pequeño, multiplicar un grupo pequeño, plantar una iglesia, poder ir a una comunidad de otra cultura y, si es un misionero transcultural, saber tener las herramientas transculturales para poder hacer su trabajo en forma transcultural. Todo esto son habilidades ministeriales que, dependiendo del llamado que tenga la persona, al lugar que Dios lo está llamando a trabajar, evidentemente pueden cambiar y pueden ser diferentes. Entonces aquí tenemos resultados de la capacitación misionera integral que podemos lograr trabajando de esta manera en las 3 áreas de una persona. Con esto estamos tratando de mostrar la importancia de que en todo tipo de capacitación que nosotros realicemos podamos trabajar en las 3 áreas en manera paralela, en manera equilibrada, y asegurarnos de que la persona está creciendo en las 3 áreas. Esto es lo que va a permitir que tengamos obreros mejor preparados, saludables, maduros, ¿sí?, con una comprensión de la palabra de Dios, con un carácter y ética cristianos correctos, con buenas relaciones y con las habilidades ministeriales necesarias para llevar adelante su